Buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de debate. Empezamos la semana, obviamente siempre hay temas importantes, análisis que hacer, comentarios. Hay cosas que están pendientes y que es importante analizarlas esta noche con la empresa privada. Me refiero básicamente a dos condiciones que Estados Unidos puso para la aprobación del FUMIlenio número 2. Uno es la reforma a la ley de lavado de dinero y también, finalmente, la ley de asocios públicos privados. Dos temas principales, hay otro que tocaremos esta noche con mis invitados. Esta noche me acompaña Jorge Daú, presidente de la ANEP. Buenas noches, Jorge, bienvenido. Buenas noches, Nacho, un gusto, como siempre, estar en tu programa. Y Luis Cardenal, obviamente miembro de la ANEP y presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, estimados televidentes. Lo que dijo en términos generales la embajada, que es un ambiente de confianza hacia la empresa privada o hacia la inversión en el país, específicamente en ello, dos leyes que tienen que ser aprobadas por la Asamblea Legislativa, una muy fundamental porque incluso, digamos, cierto, está encima de la Fiscalía para que se apruebe, porque forma parte de la exigencia del GAFI, que es la ley contra el lavado de dinero y activos. La otra ley importante que lleva mucho tiempo sin aprobarse es la ley de asocios públicos privados, que ANEP ha pedido una pronta aprobación. Veamos, camina lento, ambas cosas. La asocios público privado no sabemos nada, está estancada hace ya un buen tiempo. La ley de la reforma de la ley de lavado de dineros y activos, por ahí, digamos, cierto, surge una propuesta, después surge otra, no se ponen de acuerdo los partidos, finalmente el FMLN ha presentado una reforma que no ha contado con el apoyo de todos los demás partidos y que se refiere a separar en dos rubros los sujetos que deben ser principalmente investigados en lo que es sus movimientos financieros, transacciones financieras. Jorge. Bueno, a ver, si quieres, empezando por la ley APP. ¿APP mejor? Sí. Primero, ok. Tú mencionaste Asocio público-privado. Asocio público-privado. Aquí en esta ley hay dos problemas principales. El más grande es que la ley dice que la Asamblea Legislativa va a aprobar las bases de licitación de cualquier contrato público-privado que se haga. Pero dice además que después de haber aprobado las bases de licitación, una vez que ya alguna de las empresas gana la licitación, la Asamblea tiene que volver a recibir el contrato y aprobarlo. Es decir, hay dos aprobaciones, la de bases de licitación y luego la de contrato. Eso no existe en ningún lugar del mundo y la razón es bien sencilla. Si hay tres empresas participando y la empresa A gana la licitación y la B pierde por un poquito, la B puede llegar con los señores diputados con argumentos válidos, no válidos, con influencias aceptables o inaceptables y con cualquier razón que la Asamblea estime oportuna, puede dejar sin efecto que A haya ganado la licitación. Entonces esto genera una incertidumbre enorme. Lo que nosotros hemos propuesto es que en el artículo 54 de la ley se agregue una pequeña frase, que es: si se cumple en el contrato con las bases de licitación aprobadas por la Asamblea, ya no es necesario regresar, en cuyo caso no hay variante de lo que la Asamblea en primera instancia aprobó. Entonces, ese es uno de los grandes temas que está sobre la mesa. Y el segundo tema... La licitación inicial, ¿a cargo de quién está aprobarla? A ver, primero la institución que va a hacer, si es la concesión del puerto, de una carretera, Ministerio de Obras Públicas, a quien le corresponde. Cada ministerio. Hace la gestión con la Asamblea da una aprobación de lo que va a ser la licitación y luego tiene que aprobar el contrato. Son dos pasos para el mismo proceso. Ese es un problema. El segundo problema, y yo creo que es más sencillo, es que han creado una nueva instancia que se llama la Dirección de Asocios Público-Privado. Y el problema es que existe PROESA, y PROESA tiene el rol que le están dando a esta dirección. Entonces tú estás generando una dualidad
de roles, Más burocracia. más burocracia, y lo que se está proponiendo es que Proesa, que no existe por ley, Proesa existe por un decreto presidencial, no por ley, nazca de acuerdo a una legislación y sea la que esté encargada de controlar los asocios, o tú vas a tener dos instituciones en algún momento, uno diciendo no, hay que hacer esto y la otra diciendo, entonces eso genera al final incertidumbre. Esos son, digamos, los dos temas principales en la APP. No sé si querés que terminemos ¿Eso con tiene entrampado el asocio público-privado? Esos son los dos principales problemas que de tiene la ley entrampado. APP. Esos son los dos principales. Es que quizás no es Sí. que los tenga entrampados, es que el hecho que hacer una ley que no va a servir para los propósitos para los cuales ha sido creada es un sinsentido. Una de las razones principales por las cuales los inversionistas no vienen aquí es por la incertidumbre y la desconfianza. Y lo que se está tratando de hacer con esta ley es que se están poniendo reglas claras de juego, de que cuando vengan a invertir, y generalmente son inversiones de mediano y de largo plazo con montos de alta envergadura, pues que van a haber transparencia y que ellos van a saber a lo que se meten y qué es lo que pueden esperar. Entonces, cuando tenemos esos dos artículos, o sea, la ley existe y se hizo una gran fanfarria y una gran celebración cuando se aprobó la ley, pero la ley no es para lo que no sirve para corregir lo que se quiere corregir. Entonces, lo que estamos diciendo es que se corrija para que sea aceptable para los inversionistas y podamos atraer esa inversión extranjera, que es el primer paso para generar los empleos dignos y bien remunerados que necesita el pueblo salvadoreño. Hasta el momento no se ha hecho ningún asocio público-privado. Hasta el momento no. Ni vemos en un futuro cercano que se vaya a hacer, a pesar de que se está hablando de que viene un interés en el puerto de la Unión para hacer, digamos, todos los trabajos que han quedado pendientes de hacerse. Pero mientras estas sombras, estas nubes negras estén encima de esta ley, va a ser más difícil que vengan la cantidad de gente que se necesita, que estén interesadas, y que vengan la gente del nivel internacional que se requiere para hacer estas inversiones de gran magnitud. Ok, el presidente ha dicho que está haciendo gestiones para la aprobación de esta ley y que ha hablado con los diferentes jefes de partidos. ¿Ustedes creen que ha hecho un trabajo efectivo en ese aspecto? A ver, estos temas se le presentaron a Alex Segovia en su momento, Sí. antes de que esto pasara, pero parecía que según los cálculos políticos del momento dijeron, bueno, dejemos que pase la ley y luego arreglamos la plana, lo cual yo lo veo a veces un tanto complicado porque la dinámica de la Asamblea Legislativa en un periodo electoral no es tan fácil. Y estos temas se politizan como cualquier otro. Ya estaba oyendo yo ahí al FMLN, por ejemplo, diciendo que esto era la privatización de los servicios básicos. Si hasta en Cuba, los patrones de ellos en Cuba hacen lo mismo, hay asocios públicos privados. Entonces, son temas ideológicos. Y este es un tema que nos preocupa primero, el puerto de la Unión. Ojalá que no se nos vaya a escapar como país nuevamente. He entendido que dentro de poco va a arrancar el proceso, que hay 5 empresas interesadas. Ojalá, como te repito, que no se vaya a perder una vez más, porque son 200 millones de dólares que nos están costando anualmente, un interés enorme. 200 millones de dólares. El costo aproximado del puerto. Ya Aproximadamente. tenemos una deuda entonces de Tremenda. 1.000 millones. Si son 200 millones anuales. No, me refiero, 200 millones fue el costo del puerto, más los costos de interés del puerto que están ahí detenidos. Es una obra, es una infraestructura que debería estar generando y ahorita lo que está es... ¿Tienen ustedes un costo de pérdidas? No lo tengo. Porque obviamente ahí hay pérdida, ¿no? No lo tengo. Por supuesto. Es que cualquier inversión que tú haces, si no funciona, no está empezando a generar, te está generando pérdida. Ok. Tenés 3 pérdidas. Tenés el costo de los intereses que hay que pagar por algo que no te está rindiendo. Sí. Tenés el costo de mantenimiento por algo que no te produce. Sí. Y tenés el costo de oportunidad perdida, de inversiones, de negocios que se pudieron hacer, de trabajos que se pudieron generar, que no se están haciendo. Es difícil medirlo, pero a todas luces es obvio que no se está haciendo bien haciendo bien la tarea. En el caso de la ley, de la reforma a la ley de lavado de dinero, ¿hay una opinión de ANEP en relación a esto? Si tú te recuerdas, Nacho, en una de las 7 propuestas que el año pasado Aliados por la Democracia hizo
en relación a la institucionalidad democrática del país, había una que tenía que ver con el tema de la transparencia de los partidos políticos y cómo estos rendían cuentas de los recursos que recibían. Y lo que hemos estado escuchando en la Asamblea Legislativa es un partido político, el FMLN, que dice que no acepta estar incluido dentro de la ley. Bueno, pero parece que sí, ahora acepta que están los partidos políticos dentro de la ley. Parecía que las condiciones eran diferentes dependiendo de quién era el protagonista de la investigación. Y entiendo que el fiscal general de la República salió en un medio diciendo que tampoco estaba muy de acuerdo con la propuesta que se hacía porque no cumplía con los requisitos de la ley Gafi. Entonces, básicamente esto es importante porque lo que hemos visto en El Salvador ha sido en el pasado miembros de la Asamblea Legislativa, diputados que han estado metidos en temas de narcotráfico y de otro montón de cosas. Entonces, ¿cómo podemos asumir que vamos a dejar fuera a los partidos políticos cuando no existe una legislación que transparente lo que ellos están haciendo? Por lo tanto, esperaríamos que en el corto plazo también esto se aclare. Acuérdate, la embajada americana, y tiene todo el derecho del mundo, si te va a ayudar con plata para desarrollar un proyecto como Fomilenio, decirte, mire, por lo menos asegúrese que hay una buena ley para que existan inversiones y asegúrese que no se vayan a robar el dinero, que no vaya a haber un involucramiento de nadie, ni de la sociedad, ni de los políticos en temas de corrupción, de lavado de dinero, etcétera. Bueno, tengo entendido que como está hasta ahora, la propuesta del FMLN es que se haga sobre la base de una división. Una es las empresas e instituciones que realizan transacciones financieras, como los bancos, las cooperativas, las asociaciones de ahorro y préstamo. Después, por otro lado, están las personas sujetas de observación prioritaria, como son los partidos políticos, como son las empresas que realizan transacciones comerciales, están incluidos también los importadores, los casinos, los jueces, los fiscales, los medios de comunicación, la iglesia y las ONGs. Las condiciones de cómo esto va a aplicarse. Tengo entendido que no están los funcionarios del Estado. También. Entonces, al final, si tú ves quiénes son los que tienen fuero aquí en el país, tú como medio de comunicación no tienes fuero. Yo no tengo fuero. El sacerdote de la iglesia tampoco tiene fuero. Entonces, los que tienen fuero, los que no tienen ley de transparencia, son los que se andan escapando de este tema. O sea, no puede ser. Bueno, ¿Fomilenio se aleja más? A ver, lo que nosotros... Porque Fomilenio también está muy ligado a un aumento en la inversión. Obviamente hay una inversión que se va a hacer a empleo, a empresas constructoras trabajando. A ver, lo que nosotros tenemos entendido hasta el momento es que el Fomilenio está en pausa. Y está en pausa esperando justo los dos temas que tú has mencionado. Que la ley de socios público-privados se arregle y que la ley del lavado se apruebe. Creemos que son dos condiciones razonables, no porque nos vayan a dar recursos para el Fomilenio, sino porque el país las necesita. En términos generales, este país necesita más inversión y una ley APP ayuda en ese tema y necesita menos corrupción y la ley del lavado ayuda también. Así que más que porque Estados Unidos o la embajada o un senador diga que hay que aprobarlo, es porque el país necesita este tipo de legislación. Bueno, vamos a ver un corte y después del corte vamos a volver con dos temas que obviamente han estado mucho en lo que son la comunicación que ha emitido la empresa privada. Uno es el veto del presidente Funes a la reforma a la ley del transporte que posibilitaba que se pagara también en efectivo el boleto del bus o microbús, y por otro lado esto, digamos, cierto, de si Alba Médica es parte o no de Alba Petróleos. Ya volvemos. Bueno, el presidente de la República vetó la ley o la reforma a la ley del transporte que permitía el pago opcional por tarjeta o en efectivo. Hoy día los partidos estaban diciendo que querían superar el veto del presidente. Ustedes, por su parte, tanto la ASI como la ANEP han señalado que ese veto del presidente solo es para favorecer a una empresa que se llama Subes, que es monopólica, han dicho ustedes, y que además tiene vinculación directa con Alba Petróleos. Así es. Nosotros estamos convencidos de que esto no es lo más conveniente para el país y para los momentos actuales. Sí debemos de modernizarnos, sí debemos de ir buscando
métodos en los cuales hayan control, en los cuales puedan utilizarse con mayor eficiencia, digamos, el transporte público y todo eso. Pero aquí nuevamente está, al igual que en las otras leyes que hemos discutido anteriormente, está en juego la transparencia. Las cosas no se hacen porque son las que más convienen y de cara al público y discutiéndolo con todos, sino que de repente uno se lleva una sorpresa y ya se encuentra con una medida que está siendo, digamos, manejada por una empresa, la cual está cuestionada por otras empresas que quisieron participar y no pudieron, o quieren participar y no las dejan. Y entonces tenemos la situación en que enfrentamos en estos momentos. Nosotros lo vemos en beneficio de la gente. Alguien que trabaja todos los días y que ocupa el transporte público y que quizás no tiene ahorros y anda en su bolsa lo que va a gastar, lo que va a comer, lo que necesita comprar para ese día y el transporte que va a utilizar, pues pedirle que vaya a algún lugar a perder o a invertir su tiempo, a tener una tarjeta, andarla recargando, a ahorrar en esa tarjeta una cierta cantidad que la va a ir usando poco a poco, pues creo que en las actuales circunstancias de crisis que tenemos no es lo más conveniente. ¿Por qué es ANEP que se quiere privilegiar a una empresa monopólica? Primero, hay dos posiciones, uno monopólico y otro que tiene vinculación con Alba Petróleo. ¿Por qué monopólica? Si pueden surgir otras empresas, según ha dicho muchas veces el viceministro de Transporte. A ver, te comento un poquito cómo hicieron esto. Ellos no querían ser muy obvios de cómo iban a entregar el negocio. Entonces conformaron una comisión, una gremial de empresarios de autobuses y le dijeron, mire, usted va a licitar, no voy a licitar yo, ustedes van a licitar. Y licitan y solo está, básicamente sale Subes como única opción para la tarjeta. Lo que han estado diciendo los diputados en la Asamblea es por qué no hay más opciones para otras tarjetas. Lo que ha estado haciendo el viceministerio es no permitiendo a las otras líneas de autobuses que no se meten en este huacal revalidar sus permisos. O sea, se está generando una presión para que esto se haga a la fuerza. Quiero repetirte lo que dijo Luis antes. Estamos de acuerdo en que hay que modernizar nuestros sistemas. No estamos en contra de modernizarlos. Lo que se debe hacer es de forma abierta y transparente como cualquier otra licitación. Fíjate qué es lo que están diciendo ahorita. ¿Cuál es la canción que pasan cantando ahorita? Lo de CEL y Enel. ¿Cómo se hizo ese contrato? Decían en aquel entonces que se hizo de una forma en la que se le vino a dar a una empresa, se le dio todo. A esta empresa le están dando 1.8 millones de dólares diarios de los pasajes de los salvadoreños con la tarjeta que van a tener que pagar. Ojo. ¿Le pretenden dar? Le pretenden dar. Digamos que ahorita con lo que el presidente hizo, básicamente lo que ha dicho es, así se tiene que hacer, porque a menos que superen con 56 votos el veto, eso es lo que va a suceder. Entonces, y resulta, sale el 5 de enero del 2013, el señor Merino diciendo que Alba Petróleo va a invertir en la tarjeta prepago y que va con una inversión de 26 millones para impulsar el proyecto con el nuevo sistema y con 2.000 nuevas unidades, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que no han hecho como gobierno, es más, todo lo que han destruido como gobierno, es lo que hoy quieren hacer como Alba. 4 años se han encargado de que las escuelas del país... Jorge, pero explícame, ¿cuál es la vinculación de Subes con Alba? ¿Cómo llegan ustedes a la conclusión que existe una vinculación? Que Subes depende de Alba Petróleo. El financiamiento de Subes está siendo ofrecido por Alba Petróleos aquí en el país. Y se ha conformado este grupo que es el grupo de la gente de los autobuses que son quienes han licitado con Subes. Y ahí nomás, ahí terminó sin darle oportunidad a otros de que participen, a otras tarjetas de que puedan participar, porque querés tener un monopolio, querés tener una concentración y ya una vez teniéndolo, quien da la plata, el que pone la plata, canta la canción o pide la canción. Pero además ¿Ese dinero ya fue dado? Además 5 de enero del 2000. Dijo que lo iba a dar. 5 de enero del 2013. Ahora, nosotros lo que decimos es que estas cosas se hagan con transparencia, porque no es solo el monto diario de dinero que va a manejar esta empresa, que es considerable, sino el hecho que al darles a ellos la llave del uso del transporte público, va a tener, digamos,
dos pinzas con las cuales agarrar a los transportistas. Uno, el viceministerio, si acaso están ellos en el gobierno. Pero si no están en el gobierno, el que controle la entrada, el ticket para los buses, es el que va a controlar el transporte público. Y nosotros creemos que algo tan importante para la población como es eso, debería de ser manejado de una manera transparente, que todos conozcamos el sistema, que sepamos quiénes están detrás, si la cosa no funciona, a quién es el que podemos recurrir y que se pueda resolver. Ahora, en esta instancia, conviene que la gente tenga la opción de pagar de las dos maneras, porque todavía con tantas cosas que están pasando, el tráfico, la crisis económica, el problema de seguridad, etcétera, creemos que no es lo más conveniente para la población el hecho de que tengan una tarjeta y de repente lo asalten y le roben el pasaje del mes que tal vez había comprado en esa tarjeta y tenía ahorrado ahí. Pero creo que quede más clara la vinculación. Ustedes dicen, José Luis Merino dijo en alguna oportunidad que ellos podían financiar. Aparte de eso, ¿hay otro hecho que evidencie? El financiamiento de eso y de las 2.000 unidades. No, pero ¿fue financiado claramente por ALBA? ¿Está ya concretado? El dirigente confirmó que ayudará con la inversión de 26 millones a transportistas para impulsar el sistema de pago. Negó que haya interés de incursionar en el rubro y que solo buscan la modernización del sector. ¿Y ese dinero se entregó? 5 de enero. Bueno, yo no les veo las cuentas y todo es una oscuridad ahí en ALBA. Pero ¿por qué, por ejemplo, la Superintendencia de Competencia, que tiene que ver que estas cosas sean en competencia, por qué no anda averiguando ahí? Digo yo, pues, porque fíjate que hay tantos sectores que son críticos y el de autobuses es uno crítico. Yo esperaría, por ejemplo, que la Superintendencia esté contestando a esas preguntas que tú estás haciendo. A ver, ustedes también están diciendo que en el caso de Alba Médica, que la Superintendencia... Perdón, Nacho, antes de pasar a ese. Yo te voy a decir, en la Cámara hemos recibido a varias empresas, algunas socias, otras no, que han llegado a cuestionar el mecanismo de cómo se hizo la licitación. La licitación se hace y se le da a una empresa, la cual es cuestionada, que viene de Uruguay, y en Uruguay parece que la empresa es nada más una fachada donde no tiene mucha experiencia. Yo no lo sé, yo estoy repitiendo lo que a mí me han venido a decir las personas que se han quejado de esto. Que entraron 3 componentes a la primera licitación y a uno de ellos lo apartaron para darle el espacio, violando la ley de la licitación y todo, que hay violaciones de la ley en la forma en la que se dio la licitación, a las cuales no se le está prestando atención. Esto nos puede dar un problema de nacimiento que a futuro pueda alguien poner o interponer un recurso de violación a la ley en la Corte Suprema de Justicia y se dé al traste con todo este procedimiento por no hacerlo legalmente. De ahí han venido otras personas que dicen que ellos han hecho propuestas más favorables a menor costo y que también las han descartado y que de esta manera están tratando de sacar a todos del mercado para poderse quedar con este negocio. Uno se pregunta, para poder sacar, para no investigar, para dar un negocio tan importante, para financiar o ofrecer financiamiento a ese negocio, pues algo tienen que conocer ellos que no conozcamos nosotros. Y algo diríamos para poder hacer lo que están haciendo, deben de tener algún padrino en posición de poder que les permita hacer eso. Ahora, muchos se pueden preguntar, bueno, ¿será todo esto así? ¿O será que ANEP se está inventando alguna cosa o creyendo que más de lo que es? Por ejemplo, en el caso de Alba Médica. En el caso de Alba Médica, que ustedes pidieron que la superintendencia investigara si Alba Médica era lo mismo que Alba Petróleo, y la superintendencia salió diciendo que no, que eso era solamente una coincidencia de nombre. Sí. Ustedes dicen, no es así, aquí no hay coincidencia de nombre. A ver, este es un tema bien importante, Nacho. Cuando nosotros pusimos la primera demanda de concentración y él habían dado a 10.000 pies de altura y no se había dado cuenta de esta concentración que había sucedido. ¿El superintendente? El superintendente. Resulta que le mostramos pruebas de un montón de empresas del conglomerado. Cuando él dice, esta sí, esta no, esta sí, esta no, Alba Médica no. ¿Por qué no? Porque fíjese que no es lo mismo que Alba Petróleo. Nos vamos al diario oficial, vamos a buscar quiénes son los representantes. Don Antonio Echeverría Vélez, secretario de Alba Médica, es diputado del FMLN, está el diputado en el Parlacen del FMLN, también como miembro de la Junta, y entonces él dice, sí, pero es que esa relación no aplica, porque él está pensando que esta es una empresa privada en donde el papá
el hijo, el hermano y el cuñado están relacionados familiarmente. Esta es una empresa política y está el diputado, la diputada, el de la asamblea. Es sentido común. O sea, él está asumiendo que como no son hermanos el señor Merino con el otro diputado, entonces no tienen nada que ver. Eso es lo más absurdo que pueda suceder. Es más, este día aparece él diciendo, y lo leo textualmente. ¿Aparece el superintendente? Dice. No, el señor secretario de Alba Médica y actual diputado del Ah. FMLN por el departamento de Cabañas confiesa al diario El Mundo que la institución está abierta a recibir las aportaciones de la empresa Alba Petróleos del Salvador para su funcionamiento, dice. Y una cosa importante, podemos recibir donaciones porque somos una fundación. Te agrego un adicional de la Superintendencia de Competencia. Hay una ley que está en la Asamblea Legislativa que manda el superintendente, que te la voy a reducir, todo el andamiaje legal te lo reduzco bien sencillo. Dice, las fundaciones que tienen como vocación la responsabilidad social o eso, yo no los tengo que investigar. No los tengo que investigar. Esa es la reforma de ley que está mandando, que la superintendencia no los va a investigar. Y es más, va más allá. Abre espacios para que si vos en algún lugar estás realizando una obra, estoy regalando zapatos en Cabañas, yo Estado te puedo contratar sin ley la CAP para que hagas obras en esos departamentos. O sea, esto es descaro. O sea, esto ni siquiera son errores, accidentes o ilusiones de parte nuestra. Hay que ver y hay que conocer lo que está pasando, Nacho. Es realmente impresionante todo lo que se está haciendo en este país para favorecer las empresas ALBA. Y termino con lo que he dicho 4 veces. Si las empresas ALBA, las empresas políticas ALBA, estuvieran compitiendo en igualdad de condiciones con las empresas privadas de El Salvador, no llegan a primera base. Compiten porque tienen el favor del Estado, las leyes de la Asamblea y el dinero del proyecto chavista para ganar voluntades. Eso no se llama responsabilidad social empresarial, se llama compra de voluntades políticas. La responsabilidad social empresarial empieza por cumplir la ley. Si no cumplir la ley, ni siquiera puedes estar hablando de responsabilidad social empresarial. Ellos, como no conocen los conceptos, engañan a través de los medios de comunicación en algo que no es cierto. Añadiéndole a eso de que son fondos que tienen un origen público, fondos de las alcaldías del FMLN y fondos de una institución pública de Venezuela, que son la semilla de la cual salen todos los recursos. Entonces, cuando uno ve esta situación y entendemos que habría que ver cuáles son los ejemplos, porque esto no se lo están inventando aquí, vale la pena nada más analizar cómo funciona en Nicaragua este tipo de negocios manejado por la familia Ortega. Y nos vamos a dar cuenta de las tremendas similitudes de cómo se van metiendo en una serie de negocios, en una serie de áreas que les da influencia política, que les permite conseguir recursos económicos para seguir manteniendo la influencia política a través de crear dependencia, generar regalías o darle regalos a la gente que creen que son gratis, pero no hay almuerzo gratis, no hay nada que le den a uno que no sea a cambio de algo, en este caso del voto o del apoyo político, que creemos nosotros que es importante que se haga al menos de manera transparente y que toda la población sepa en qué nos estamos metiendo y cuál es el peligro que hay con ALBA. Vamos a ver un corte, volvemos rápidamente. Tengo varios temas por tocar y desgraciadamente tengo poco tiempo. Ya volvemos. Voy a preguntarle por 2 temas y le he pedido que brevemente me lo respondan. Uno es, el gobierno está urgiendo la aprobación de la ley de protección social. Que esto es, digamos, cierto, que los programas sociales de este gobierno se mantengan en el tiempo mediante el amparo de una ley. Bueno, eso yo la vez pasada que me lo preguntaron dije que era la legalización del populismo para seguir generando pobres. Y la razón es que esas prácticas que han gastado un montón de recursos y no le han resuelto los problemas a la gente, no funcionan. Y termino con esto. El presidente dijo cuando estaba en el problema de las pensiones y de los salarios de las personas, dijo, si eso no me lo inventé yo, fue una irresponsabilidad del gobierno de Armando Calderón Sol que puso de los incrementos de los salarios, del escalafón. Y ese invento es de él, dice, y lo tengo que pagar. Y él quiere que el próximo presidente diga, si esa fue
locura del anterior, no fue mía, pero Ok. tengo que pagar. Otra cosa importante, hoy día el presidente de la Corte de Cuentas dijo que pretende que la Fiscalía anule las concesiones irregulares. ¿Cuáles son, a su juicio, las concesiones irregulares? Las que CIGET otorgó a empresas privadas en el país. Nuevamente, aquí existe un orden jurídico para que las cosas funcionen y el orden jurídico debe de tener una cierta lógica para que haya coordinación entre los diferentes entes del Estado. Al comienzo del programa comentábamos el caso de Proesa y esa nueva secretaría que se quiere hacer. Esto es lo que sucede cuando los funcionarios no tienen muy claros cuáles son sus responsabilidades y quieren ir más allá de lo que la ley les permite. Creo que la Fiscalía tiene su labor y sabe cuál es su labor, la Corte de Cuentas tiene la de ellos y la CIGET fue creada precisamente para hablar de las concesiones que tienen que ver con el sistema radiofónico, las ondas radiofónicas, de electricidad, etcétera. Entonces, cierto que está fuera de lugar la pretensión de la Corte de Cuentas de meterse en un campo que no le corresponde a ellos. Y sí deberíamos de hacer el análisis jurídico y legislativo para que vayamos aclarando las cosas y no las vayamos complicando y enredando de manera tal que son los problemas que después generan las confusiones, las arbitrariedades y la incertidumbre que es la que aleja las inversiones y que nos impide prosperar. Bueno, vamos a ir un poco a la campaña y hace poco Joaquín Villalobos es comandante guerrillero y hoy día convertido en asesor político internacional. Hizo un artículo en la cual buscó como los culpables, digamos, por lo que está pasando en este momento en lo que es todo este ambiente tenso, cargado de odiosidad en la campaña electoral. Y dice, una parte, voy a leer, dice así: fueron los oligarcas y el trimonio ANEP Fusades Arena quienes sin evidencias comenzaron acusando de corrupción al candidato Antonio Saca e igual le emprendieron contra Gana y el PCN. Ya en el pasado habían hecho lo mismo contra el PDC. Sin embargo, ahora resulta que de lo que hay evidencias es de corrupción oligarca. Recuerdo que al terminar el gobierno de Ingeniero Duarte hicieron que sus familiares devolvieran un cheque por 500.000 colones que esto habían destinado a una fundación. Los medios lo llamaron el cheque de la vergüenza. Paradójicamente ahora esos medios no dicen nada de los 10 millones de dólares perdidos que entregó el gobierno de Taiwán al presidente Flores para una fundación a la que nunca llegó. Acusaron a Antonio Saca de construirse una casa de 17 millones de dólares, sin embargo, según una investigación realizada por un medio digital, la casa vale 8 veces menos y la mayor parte de su valor fue cubierta por un préstamo bancario. Es una campaña de desprestigio a la clase política porque ésta ya no les obedece. Bueno, Joaquín Villalobos, yo respeto mucho su capacidad política y su inteligencia, o viveza, diría yo. Lamentablemente, creo que él está sirviendo un propósito. Él tiene una visión y quizás la voy a tratar de resumir de la siguiente manera. Él, cuando lo expulsan o se sale del FMLN, sabe de que mientras el FMLN sea opción política para llegar al poder, no hay opción para él. Sus mismos ex compañeros del FMLN eran sus peores enemigos y sus peores adversarios. Entonces ahora está buscando una opción, obviamente apoyando a Unidad, y está en su derecho de apoyarla, pero que no se la lleve de imparcial y que no se la lleve de que él está por encima del bien y el mal y de los intereses políticos de la campaña, haciendo ese tipo de aseveraciones, las cuales mezcla verdades, medias verdades, mentiras, etcétera. Yo quiero decir con toda franqueza, yo estoy en contra de la corrupción debe ser combatida, la corrupción debe de ser castigada. Y debemos de tener cuidado en no hacer acusaciones que sean infundadas, porque la reputación de las personas y el honor de las personas es algo que uno debe de respetar. Y cuando se tengan las pruebas y se tenga un caso bien montado, pues entonces que se proceda en los tribunales o en las instancias que competen para poder darle seguimiento a esto. Pero él confunde una serie de argumentos y una serie de cosas y echa culpas sin tener ninguna prueba de nada. Yo le puedo decir con la cara y la frente en alto que nosotros no andamos haciendo ese tipo de maniobras. Nosotros decimos lo que pensamos, respaldamos lo que decimos con argumentos. Si alguien puede estar o no de acuerdo con nosotros, está en su derecho. Quisiéramos encontrar argumentos, no insultos, descalificaciones y todo ese tipo de cosas que muchas veces encontramos en los comentarios y en los artículos que se escribe por la gente que no piensa igual que uno. Pero en una democracia
así tiene que ser. Entonces, en este caso particular hay que entender que Joaquín Villalobos está persiguiendo sus propios intereses políticos y a él le interesa que la opción de que él está apoyando de unidad desplace a uno de los grandes y él tener cabida ahí. Pero pareciera ser que según las encuestas, pues eso no se va a realizar, pero él está haciendo la lucha. Debería de ser, creo yo, más transparente y más honesto al dar sus opiniones y solo darlas a aquellas que las puede respaldar con hechos, con cifras o con evidencias. Jorge, así como ANEP permanentemente ha estado señalando y haciendo críticas a la conducción del gobierno, en el caso que señala Joaquín Villalobos, hay casos que la ANEP no toca, hay casos que parece que la ANEP no le interesa. Él señala el caso, por ejemplo, de esta supuesta donación que fue a parar a las manos de una persona y no al destino que tenía. A ver, yo creo que lo que decía Luis es bien importante. Nosotros hemos estado siempre en contra de la corrupción y lo hemos probado no porque lo estamos diciendo aquí, sino porque hemos estado activamente haciéndolo desde cualquier estadio donde hemos participado. Ahí está, el fiscal general de la República dijo, ya estoy investigando, el presidente de hecho desde enero ha dejado de ser presidente y se ha convertido en un gestionador de casos para el fiscal general de la República, o sea que ya lo están haciendo, pero a mí me llama la atención que hay otros casos que también se deberían de tocar y nos están tocando. Entonces, como aquí necesitamos que todos los corruptos, los de un partido y los del otro partido, paguen las cuentas, hombre, trabajemos todos juntos para que así sea. Y hay temas que no se están tocando, hay temas que no se están viendo y creo que es la obligación de los salvadoreños responsables hablar y decir sobre estos temas. Si alguien se robó 10 millones de dólares, que dé cuenta. Nosotros ni lo hemos defendido, ni vamos a defender a alguien que no ha hecho las cosas correctamente. Pero tampoco vamos a callar cuando vemos, por ejemplo, que la Fiscalía General de la República agarra un caso de este tamaño, pero agarra solo un pedacito de este tamaño para investigar. Ese tipo de cosas tampoco puede ser. Yo no he escuchado, por ejemplo, que el señor Villalobos hable de eso, de que por qué no se investigan las cosas completamente. Entonces, nosotros hemos actuado en base a principios y de carácter permanente. Cuando nosotros hablábamos de despilfarro en el gobierno anterior del presidente Saca, o del mal uso de recursos, o del tema de seguridad, nadie nos dijo, ve, le están haciendo el favor al candidato Mauricio Funes. Nadie nos dijo eso, y lo hicimos. Esto es campaña política. Nosotros estamos en una permanente campaña por la defensa de principios de una sociedad libre. Hay gente que no es la manera de cómo dialogar. Fíjate que ese es un clarísimo ejemplo. Él da por hecho de que le dieron los 10 millones y que se los clavó. ¿Verdad? Y esa es nada más una acusación que hay, la que todavía no tiene ninguna base, digamos, real en evidencia que demuestre que lo que se está diciendo es cierto. Yo no voy a decir eso no es, pero no me voy a poner a asegurar que alguien es culpable de haberse robado algo si yo no tengo las pruebas solo porque empieza a haber un rumor por ahí, porque ahí estamos faltando a la verdad, pero en él esos casos lo da como evidencia concreta y en otros lo deja como rumor y eso no se vale. Vamos al corte rápidamente, volvemos con sus comentarios y sus preguntas. Vamos rápidamente, Francisco Bonilla, que nos cuentes qué dicen esta noche los amigos televidentes a través de las redes sociales. Un lunes muy activo, muy buenas noches. Comenzamos con Yurandir Salazar, dice, pregúntele por qué hacen política partidista si se supone que la ANEP es una institución apolítica. Según entiendo que ellos tienen que tratar temas concernientes al desarrollo del país, no ser la mano invisible del partido Arena. Luis Andrade dice, si Arena tiene a la ANEP, el Frente tiene a ALBA, que están gastando millones de dólares en ayudar a los rojos. Ese billete que se está gastando en publicidad, mejor lo deberían donar a los pobres, si es que de verdad es una empresa con finalidad social y no política. Adilton Flores dice, si tanto le temen a la intromisión extranjera, ¿por qué abogan por entregar la geotermia a los italianos y a la vez, por qué no se pronuncian en el caso de los 10 millones provenientes de Taiwán que posiblemente se usaron para campaña electoral? Marco Sánchez dice, la postura de sus invitados es la correcta. Nacho, recordemos que es el gran capital el que mueve la economía del país, por lo tanto la prudencia que expresan va enfocada hacia una economía dinámica y realmente sostenible. Gaby Morales dice, ¿por qué? Dice, pagar con subes es pagar más de lo que se paga en efectivo. ¿Vale la pena? Pregunta Gaby Morales.
Carlos Noble Castillo dice, señor Dabú, usted siempre ha criticado los subsidios. ¿Qué opina de que Norman Quijano propone ampliarlos y darles continuidad? Dice Elena Rivas, el Partido de Conciliación Nacional, o Concertación Nacional ahora, ha sido el único que ha dicho que están listos para votar por la ley de lavado. ¿El FMLN tiene miedo por Alba? Pregunta Elena Rivas. Roberto Cubillas dice, ¿y cuándo será todo lo que quieren ustedes? A mí me dañaron con sus monopolios, soy microempresario, sus fusiones dañan, plantea Roberto Cubillas Lara. Alfredo Alballero dice, y no es eso lo que se ha venido haciendo en los gobiernos anteriores, pero con otros actores, porque hoy sí está mal y antes, pregunta. Dice Alfredo Navas, la mejor política social es dar empleo. Dice Armando Chávez García, estimado Luis y Jorge, ¿bajo qué condiciones aceptarían ustedes que El Salvador trabajara o se uniera con Petrocaribe? Gracias por su respuesta, dice Armando Chávez. Y dice Mario Mendoza, sí hay firmado un asocio público-privado. Este fue firmado por el exministro de Economía, Dada Iresi, y la Sociedad Cooperativa de Porcicultores RL. Esta empresa se llama Industria Cárnica Salvadoreña SADCB, Incarsa. Se fundó para construir el primer rastro porcino de El Salvador. Creo que ya llevan más de 2 años. Solo han comprado un terreno en Opico, pero no hay aún ni la primera piedra, plantea Mario Mendoza. Vamos al estudio para respuestas. ¿Cuántos minutos me dejaron? Por favor, me lo comunican. Creo que me dejaron 2 minutos. Bueno. Rapidito. Al principio decía un amigo que nosotros estábamos políticos partidarios, no hemos pedido el voto por nadie. Ahí hay 5 candidatos, cada quien que escoja cuál le gusta. Lo que nosotros defendemos son principios de una sociedad libre y es problema de los partidos políticos si se acercan o se alejan a esos principios. Pagar con subes es un pago mayor, lo decía una amiga y efectivamente. Alguien me preguntó por el tema de los subsidios, que qué pensaba yo de los subsidios. Los subsidios deben ser temporales, financiables y al que lo utiliza, no al que lo ofrece. Si no cumple con esos requisitos, es un mal subsidio. A ver. Esto me parece importante aclararlo porque obviamente hay cosas en la vida difíciles, digamos, de decir que una temporalidad la va a solucionar. En muchas partes del mundo, por ejemplo, el pasaje del bus es subvencionado por el Estado. Sí. En muchas partes pero y en países, el subsidio, digamos, se le da al pasajero, no se le da al transportista. No sé a quién se le da, pero es subsidiado. Sí. Por lo tanto, el subsidio no necesariamente es una cosa mala. O sea, y si no es temporal va a ser mala, no necesariamente. Sí, el ideal de lo que tú estás diciendo es yo lo subsidio en lo que los sectores hacen lo que tienen que hacer para ser más eficiente, para generar más eficiencia en el servicio, para que tengan costos más razonables y que al final tal vez el subsidio lo puedas ir disminuyendo. Pero aquí lo que sucede es que no estás haciendo eso. En ninguno de los casos se está haciendo. Y la gente dirá, pero mira, si es bonito que me regalen, que me den, ¿y por qué está malo eso? Porque para que le den a usted lo que sea que le estén dando, le están dejando de dar otras cosas que su hijo o su familia necesita para salir adelante de carácter permanente. Yo te puedo dar a ti zapatos útiles. Claro, si fuéramos un país con petróleo y tenemos todo el dinero del mundo, no he dicho nada. Pero somos un país que no tiene esos recursos. Entonces tienes que hacer un buen uso de lo que tenés, de tal suerte que la gente pueda salir adelante, darle oportunidades para que salga, y eso requiere de recursos, que son mucho más importantes que regalarte pescado en lugar de enseñarte a pescar. Mira, Luis, al estimado televidente que habla de que hacemos política partidista, no la hacemos. La gente aquí ha malentendido qué es lo que es la política y cree que política es nada más campaña electoral, partidos políticos, ir a votar. Política viene del griego, que es polis, que es el manejo de la ciudad, que es el manejo de la cosa pública, y la cosa pública es de todos y nos debe de interesar a todos. ¿Cómo nosotros no nos vamos a meter a opinar acerca de cómo se está manejando la política de empleo, la política de seguridad pública, la política de inversiones, la política fiscal? Es nuestra obligación meternos en política. Lo que pasa es que en el pasado le interesa a los que han estado en el poder que los ciudadanos se queden callados y no se metan y no digan nada y nada más agachen la cabeza, y que algunos se beneficien de ese asocio con el poder. Nosotros no estamos a favor de eso, ni hemos estado en el pasado a favor de eso. La diferencia entre ALBA y ANEP: ALBA, repetimos, es una empresa partido
que viene con fondos públicos de las alcaldías del FMLN y públicos de una entidad gubernamental venezolana extranjera. Uno puede hacer lo que le dé la gana con sus recursos, pero no puede hacer lo que le dé la gana con los recursos que pertenecen al Estado o a los estados anteriores. Nosotros, dice alguien ahí, el gran capital, 90% de nuestros socios en la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador son pequeños y microempresarios. Claro que tenemos a los grandes ahí, pero cuando venimos a hablar de esto, no estamos defendiendo a los grandes. No venimos a hablar por los grandes porque los grandes se defienden solos. Los grandes son los que tienen posibilidades de llegarle al diputado o de hablar con el presidente, los chiquitos no. Okay. Y nosotros estamos hablando aquí en beneficio de los pequeños. Me quedé picado. Te voy a volver al tema de los subsidios, digamos, ¿cierto? Porque a mí me parece que darle a los niños vaso de leche o alimentación es una tremenda inversión para una sociedad mejor. Eso no puede ser un dinero botado. Si me permitís, Nacho, yo quisiera contestarle a un estimado columnista que tú tenés aquí que comentó algo que yo dije. Decimos nosotros que no está malo darle a los que se necesitan, y especialmente a los más pobres. Hay inversión, es una inversión. Pero hay inversiones. Lo que sea en educación o en alimentación. Claro, pero si no vamos a tener el día de mañana una población desnutrida. Pero ¿tú crees que con darle 3 vasos de leche a la semana combatís el problema de desnutrición? ¿Tú crees que con darle los uniformes combatís el problema que tiene la educación en sus raíces? Aquí lo que estamos diciendo nosotros es que los recursos hay que ocuparlos inteligentemente. Aquí tenemos... Te invito a que vayas a las escuelas y vas a ver escuelas que no tienen electricidad, que no tienen agua, que no tienen techo, que están invadidas por las maras, que los profesores no llegan, que meten en el mismo... ¿No es más importante la alimentación de un ser humano? No, yo creo que la alimentación del ser humano se debe manejar en otra instancia, pero no debe de manejarse el sentimiento de la necesidad de la alimentación que tienen los niños tratando de manipularlo en las escuelas y decir que ese es un programa educativo. No estoy hablando de eso, estoy hablando, digamos, de lo puro, que puede ser, digamos... Antes se daba desayuno y se daba comida. Yo creo que los subsidios focalizados deben de ir para los más necesitados, al padecen de extrema pobreza. Se nos fue el tiempo rápidamente, no puedo dejar de felicitar a Jorge Dabú, que va a asumir la presidencia de FEDEPRICAP, que es la Federación de Empresas Privadas de Centroamérica y Panamá. Así es, el próximo 12 de diciembre vamos a tener acá la reunión de FEDEPRICAP y estaremos asumiendo la presidencia, digamos, de las ANEPs de la región centroamericana y República Dominicana. ¿Un año? Un año. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, amigos televidentes, yo los espero mañana a las 8 de la noche. Que pasen muy buenas noches.